El 10 de enero, en lo más profundo del territorio ruso, un bombardero estratégico 2160, uno de los activos aéreos más caros de Moscú, fue puesto fuera de combate. La aeronave quedó técnicamente inutilizada. Un arsenal cercano de misiles de crucero fue destruido, y más de 100 ataques invernales planeados fueron cancelados antes de su lanzamiento. A la mañana siguiente, Rusia no estaba contando titulares, sino misiles perdidos, aeronaves en tierra y meses de inactividad forzada en toda su flota de aviación estratégica. Quédate con nosotros para descubrir cómo un ataque aparentemente imposible reescribió las reglas de la guerra estratégica. Bienvenido a Fronteras sin filtros, donde desglosamos los eventos que redefinen la seguridad global. A las 2:11 de la madrugada, en la base aérea de Engels 2, reinaba una calma inquietante. Este lugar no es solo una base aérea, es el corazón logístico de la capacidad de ataque invernal de Rusia. Cada pista, cada refugio existe para mantener los activos estratégicos a salvo e inalcanzables. En el centro de este sistema se encuentra el 2160, no solo un bombardero, sino un instrumento estratégico. Una sola de estas aeronaves, valorada en más de $300 millones, es capaz de desplegar armamento cuyo costo combinado supera los $6.000 millones en una única misión. Durante años fue considerado intocable. Esa noche, esa suposición se desmoronaría. Retrasos en el mantenimiento y una logística fragmentada habían dejado un 2160M expuesto, estacionado a la intemperie durante casi 4 días seguidos. Sin refugio endurecido, sin redundancia, solo metal bajo el cielo nocturno. Los planificadores rusos confiaban en un paraguas de defensa aérea que se extendía por más de 400 kilómetros. Sobre el papel era hermético. En realidad era rígido, predecible y lento para adaptarse. Esta operación no buscaba destruir hardware. Se trataba de probar que la distancia, el costo y la reputación ya no equivalían a seguridad. A las 22:40, Engels 2 operaba en condiciones rutinarias. La cobertura de radar estaba activa, las tripulaciones en rotación estándar, no había alertas ni escaladas. El mando creía que la base estaba segura. El diseño defensivo se basaba casi por completo en la altitud. El sistema S-400 estaba posicionado para interceptar amenazas de alta velocidad a largo alcance, con un radio de cobertura declarado de más de 400 kilómetros. En teoría, nada valioso debería acercarse directamente. A la 1:05 de la madrugada, una excepción permanecía visible en la plataforma norte, un 2160M, aún esperando componentes retrasados del motor NK-30, y había estado estacionado a la intemperie durante casi 88 horas. Sin refugio reforzado, sin cubierta temporal, los sistemas de corto alcance permanecían en sus posiciones originales. La suposición era simple: si un ataque llegaba, sería rápido, ruidoso y desde arriba. Esa suposición se convirtió en procedimiento. Los objetivos por debajo de los 100 metros se clasificaban como de baja prioridad. El sistema estaba ajustado para la velocidad, no para la persistencia. Para el alcance, no para la proximidad. Y en esa confianza se formó una estrecha brecha, silenciosa, ignorada y perfectamente sincronizada. ¿Qué sucede cuando un enemigo se niega a seguir el patrón para el que te preparaste? Esa pregunta estaba a punto de volverse operativa. A la 1:48 de la madrugada, se estableció el primer contacto. No por radar ni por radio, sino por la sombra. Pequeños drones de reconocimiento se deslizaron a lo largo del río Volga, volando tan bajo que nunca superaron los 70 metros. Sus motores eléctricos generaban menos ruido que el viento circundante. Para los sensores rusos se mezclaban con el ruido de fondo. Para los planificadores ucranianos ya estaban dentro del espacio de batalla. Estos drones no buscaban la base. Sus coordenadas eran conocidas. Su tarea era más precisa y mucho más peligrosa: confirmar el perfil térmico del 2160 y verificar el estado de los búnkeres de almacenamiento de misiles KH-101. Durante 2 horas y 6 minutos, los drones operaron dentro del espacio aéreo ruso sin activar una sola alerta. Se desplazaron con la niebla del río, utilizando el enmascaramiento del terreno para eludir la detección por línea de visión. Las imágenes infrarrojas confirmaron el peor escenario. El bombardero seguía expuesto y el arsenal de misiles estaba completamente cargado. Cada fotograma llevaba su marca de tiempo. Los ciclos de patrulla de la guardia se midieron al segundo. No se envió tráfico de radio, no se intercambiaron voces. Cuando los drones se retiraron a las 3:54 de la madrugada, el campo de batalla ya estaba mapeado. La fuerza de ataque aún no se había lanzado, pero la lucha ya había comenzado.
A las 4:06 de la madrugada, la operación pasó de la observación al movimiento. A lo largo de un afluente congelado del Volga, los drones Beaver despegaron en silencio, sin rieles de lanzamiento, sin picos de calor, uno por uno. Luego, en grupos, el enjambre se formó a pocos metros sobre la línea de flotación. En 90 segundos, 58 drones de ataque estaban en el aire y acelerando hacia el este. Volaban bajo, peligrosamente bajo, a una velocidad de crucero de 225 km por hora. El enjambre mantenía una altitud promedio de 35 a 50 metros, bordeando las orillas de los ríos, las líneas de árboles y los pliegues del terreno. Esto no era una penetración basada en la velocidad, sino una negación de la detección, por debajo de los lóbulos del radar, por debajo de las expectativas. No había un enlace ascendente constante. Una vez lanzado, cada Beaver operaba con mapas de terreno precargados y referencias visuales. Sin emisiones, sin comunicaciones. Para los sensores rusos, nada parecía fuera de secuencia. La matemática era brutal. El costo total de todo el enjambre era de poco más de $3 millones. El valor de los activos defendidos por delante superaba ampliamente los 2.000 millones. A medida que los drones se extendían en formaciones escalonadas, separándose entre 120 y 150 metros, ya estaban pensando con antelación, considerando la deriva del viento, los márgenes de combustible y la tolerancia a las pérdidas. Este no era un ataque diseñado para sobrevivir intacto, estaba diseñado para llegar. A las 4:29 de la madrugada, el enjambre cruzó el último punto de control de navegación. Engels 2 estaba a menos de 90 kilómetros de distancia. Las defensas aéreas permanecían en silencio. La base aún creía que la distancia era protección. El agua desapareció bajo ellos, la tierra se abrió y por primera vez esa noche el espacio aéreo ruso ya no estaba vacío, estaba ocupado. A las 4:41 de la madrugada, el enjambre se fracturó según lo planeado. 10 drones se separaron de la formación principal y comenzaron un ascenso vertical pronunciado. Sus perfiles de vuelo cambiaron instantáneamente. La velocidad aumentó, la altitud se disparó. A 3.800 metros, activaron su carga útil. No eran explosivos, sino firmas, reflejos de radar sintonizados para parecerse a misiles de crucero entrantes, ruido electrónico moldeado para imitar una amenaza de clase Storm Shadow. Dentro del bucle de comando, la respuesta fue automática. El S-400 hizo exactamente para lo que fue construido. Los radares de búsqueda se fijaron, los canales de seguimiento se multiplicaron. En segundos, el sistema clasificó los contactos como objetivos de alta prioridad que se acercaban desde largo alcance. A las 4:43 de la madrugada, se dio la orden de interceptación. 24 interceptores de la serie 40 y Ochon 6 se lanzaron en rápida sucesión, cada uno con un costo superior a los $12 millones. Ascendieron con fuerza, quemando combustible mientras perseguían objetivos que valían menos de $25,000 cada uno. Segundos después, los señuelos desaparecieron en brillantes destellos muy por encima del campo de batalla. Desde la perspectiva rusa, parecía un éxito, pero la imagen del radar ahora estaba distorsionada. Los recursos de seguimiento estaban saturados, la atención se había desviado hacia arriba. El S-400 estaba mirando un cielo vacío, convencido de que acababa de detener el ataque principal. No lo había hecho, porque mientras el sistema celebraba una interceptación en altitud, la amenaza real nunca ascendió. Se mantuvo baja, se mantuvo silenciosa y siguió avanzando. A las 4:46 de la madrugada, la carga se desplazó hacia abajo. Con el S-400 enfocado en lo alto, la responsabilidad de la defensa cercana recayó en las baterías Pantsir-1 alrededor de Engels 2. Su tarea era brutal e inmediata: detectar, rastrear y destruir cualquier cosa que se deslizara a través de la capa exterior. El problema era el volumen. A medida que los drones Beaver se acercaban a altitudes entre 30 y 60 metros, los sistemas de control de fuego del Pantsir-1 comenzaron a ingerir objetivos más rápido de lo que los operadores podían clasificarlos. Ruido de río, reflejos del suelo y ruido electrónico residual de la interceptación de señuelos, todo chocaba en las mismas pantallas. El sistema está clasificado para rastrear cientos de objetos, pero la realidad era más complicada. A las 4:48 de la madrugada, las torretas giraban continuamente, luchando por separar las amenazas reales de los falsos retornos.
Los operadores recurrieron a la doctrina: proteger al bombardero, apuntar hacia arriba, suprimir cualquier cosa que descendiera desde arriba. Los cañones abrieron fuego. Los cañones gemelos de 30 milímetros rugieron a casi 500 proyectiles por minuto, convirtiendo el cielo en una red de fuego trazador. Los alimentadores de munición se calentaron rápidamente. Las computadoras de control de fuego comenzaron a retrasar las confirmaciones de bloqueo en fracciones de segundo, pequeñas pausas que importaban a este alcance. Durante aproximadamente 40 segundos, el sistema operó en saturación, no destruido, no deshabilitado, simplemente abrumado. Varios drones fueron alcanzados. Bolas de fuego florecieron cerca del perímetro, pero los corredores de baja altitud permanecieron abiertos. Y mientras el Panzer I luchaba contra lo que podía ver, el resto del enjambre ya se deslizaba, intacto, sin ser rastreado y acelerando hacia los objetivos reales. A las 4:50 de la madrugada, el patrón se rompió. Los drones Beaver líderes cambiaron abruptamente de rumbo, deslizándose hacia el este en lugar de acercarse al 2160. Por un breve momento, los operadores rusos dudaron. ¿Se suponía que el bombardero era el objetivo? La lógica de control de fuego se había construido en torno a él. Esa vacilación costó segundos. A menos de 300 metros de la plataforma, el enjambre descendió aún más, algunos volando apenas 25 metros sobre el asfalto. Delante de ellos se encontraban los búnkeres reforzados que albergaban los misiles de crucero KH-101, 52 misiles completamente cargados de combustible, listos para el combate. Los primeros impactos golpearon los puntos de acceso casi simultáneamente. Las puertas reforzadas cedieron, los sistemas internos de supresión fallaron por el impacto. En segundos, el fuego se propagó. Las temperaturas se dispararon más allá de los 700 grados Celsius. Comenzó la ignición del combustible. Las secciones de guía se derritieron incluso antes de que la detonación se completara. Lo que siguió no fue una explosión única, sino una reacción en cadena que se autoalimentó. Varios drones fueron destruidos por la onda expansiva, pero no importó. En menos de 90 segundos, más de $2.000 millones en capacidad de ataque fueron eliminados. Solo entonces quedó claro: el bombardero nunca fue la prioridad, fue la distracción. A las 4:52 de la madrugada, el espacio aéreo alrededor de Engels II se volvió caótico. Las baterías Panzer I continuaron disparando, pero el campo de batalla ya no era estático. Cada vez que un dron Beaver era alcanzado, sus últimos milisegundos de datos no se perdían. La trayectoria, el ángulo del trazador, la deriva del viento y la velocidad de rotación de la torreta eran capturados y compartidos por todo el enjambre. El efecto fue inmediato. De la formación original, 21 drones fueron destruidos en el primer minuto. En lugar de colapsar, los 37 drones Beaver restantes se adaptaron. Las trayectorias de vuelo se desplazaron por metros, no por kilómetros. Los cambios de altitud se produjeron en pasos cortos y violentos: suben 5 metros, bajan 10, luego vuelven a planear. Se aprendieron los ciclos de recarga, se mapearon los arcos de fuego. Lo que parecía un movimiento aleatorio se convirtió en una evasión calculada. Para los operadores en tierra, los objetivos parecían multiplicarse y luego desaparecer. Los bloqueos se rompieron, las soluciones se desvanecieron antes de poder ejecutarse. Esto ya no era una intercepción, era una persecución contra algo que reaccionaba más rápido de lo que permitían los bucles de comando humano. El enjambre ya no estaba volando a través de la defensa. Estaba moldeando activamente la lucha, obligando al Panzer I a perseguir datos de ayer mientras los drones de hoy se deslizaban cada segundo más cerca. A las 4:54 de madrugada, el enjambre regresó. Con los búnkeres de misiles ardiendo, los drones Beaver restantes se reorientaron hacia la plataforma norte. El 2160 seguía allí, masivo, inmóvil y brillando intensamente en el espectro infrarrojo. 4 tomas de motor NK-30 y 2 dominaban el perfil, cada una vulnerabilidad medida en metros. El acercamiento fue bajo y rápido. 9 drones rompieron la formación y aceleraron a 240 km por hora, descendiendo a menos de 20 metros sobre el hormigón. El fuego trazador estalló sobre ellos mientras el Panzer I intentaba volver a fijar el objetivo, pero sus soluciones de tiro se quedaban atrás de los objetivos en maniobra. El primer impacto llegó por la izquierda. Un dron se lanzó directamente a la toma del motor número 2. Su carga hueca detonó dentro del flujo de aire, generando un chorro focalizado que viajaba a más de 6,000 metros por segundo. Las palas del compresor se desintegraron instantáneamente. La carcasa del motor se rompió desde dentro. Segundos después, le siguieron un segundo y un tercer impacto.
No hubo una explosión cinematográfica ni una bola de fuego. En cambio, el daño se extendió internamente. Las líneas hidráulicas se cortaron, los sistemas de control fallaron, los motores restantes se apagaron para evitar una destrucción en cascada. En menos de 90 segundos, los 4 motores NK-30 y 2 quedaron inoperables. El 2160 no ardió, no voló. Un bombardero valorado en más de $300 millones quedó reducido a una célula silenciosa, estructuralmente intacta, estratégicamente muerta. El mito no explotó, simplemente dejó de funcionar. A las 5:07 de la madrugada, los disparos cesaron, pero el daño apenas comenzaba a registrarse. Los protocolos de emergencia se activaron en Engels 2. Cazas Su-35 despegaron, sus motores rugiendo mientras ascendían a un cielo vacío. Ya no quedaban objetivos que interceptar. Las baterías Pantsir-1 estaban sobrecalentadas, los cinturones de munición parcialmente agotados, las tripulaciones desorientadas después de disparar decenas de miles de proyectiles en cuestión de minutos. Lo que parecía supervivencia era en realidad un estado de shock. En los primeros 30 minutos comenzaron a circular las evaluaciones de daños. El 2160 fue oficialmente puesto en tierra. Los 4 motores NK-30 y 2 fueron clasificados como irreparables in situ. Las estimaciones iniciales situaban el tiempo de recuperación entre 8 y 10 meses, asumiendo que las piezas pudieran obtenerse bajo las sanciones. La pérdida inmediata se calculó en más de $320 millones por un bombardero que nunca despegó. Pero el impacto más profundo se desarrolló en las siguientes 72 horas. Las imágenes satelitales confirmaron la destrucción de 50 y 2 misiles de crucero KH-101. Eso es más de 3.000 millones en capacidad de ataque de precisión borrados en menos de 2 minutos. Los planificadores rusos cancelaron discretamente más de 140 misiones programadas, lo que obligó a una reescritura repentina del calendario de ataques invernales. Luego vino el desplazamiento. Los aviones 2160 y 295 restantes fueron retirados a bases a más de 700 kilómetros más al este. Cada misión ahora requería más combustible, más horas de vuelo y más mantenimiento. Los costos operativos por misión se dispararon en casi un 40%. El tiempo en estación sobre los objetivos disminuyó drásticamente. Engel 2 debía ser una fortaleza, ahora era un pasivo. Los activos más caros del arsenal ruso no habían sido destruidos, pero sí expuestos. Cada kilómetro de espacio aéreo, una vez considerado seguro, estaba ahora en entredicho. Cada despliegue exigía protección adicional. Esto no fue solo un ataque, fue una recalibración del riesgo. Y el mensaje era inconfundible. La distancia ya no garantiza la seguridad, el costo ya no garantiza la supervivencia y los símbolos ya no se defienden solos. Lo que se desarrolló fue más que un ataque exitoso. Fue una clara señal de que las reglas de la guerra estratégica están cambiando. Aviones costosos, defensas escalonadas y suposiciones de larga data ya no garantizan la seguridad cuando la adaptabilidad y la precisión están del otro lado. En una sola noche, meses de planificación fueron borrados. Activos valorados en miles de millones fueron marginados, y la confianza se convirtió en la pérdida más costosa de todas. El impacto real no se mide en equipos dañados, sino en cómo se tomarán las futuras decisiones bajo presión e incertidumbre. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que esto marca un punto de inflexión permanente en la guerra aérea moderna o fue una rara excepción? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Guerra aérea moderna o fue una rara excepción? Comparte tus pensamientos en los comentarios.